agradeciéndoles el espacio, la disponibilidad y obviamente pues la invitación también a PIA para que hablemos un poquito acerca de este tema que pues es muy importante para las empresas en Colombia en este momento, y es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Este documento, si bien todos debemos tener en cuenta que no es nuevo, porque es un documento que ya venía regulado desde el Estatuto Tributario y que teníamos conocimiento acerca de él, que a través de diferentes resoluciones y proyectos de resoluciones la DIAN ha venido pues como aplazándolo. Definitivamente ya llegó pues el momento de su obligatoriedad, y es a partir del 1 de agosto. La idea entonces pues es despejar cualquier duda que se tenga dentro de la medida de lo posible y contarles a ustedes desde la parte normativa, desde la parte funcional, cómo lo estamos manejando hoy en día desde la resolución, las resoluciones que ha venido generando la DIAN, la de diciembre y la de abril, que ya les voy a mostrar y les voy a hablar un poquito más acerca de ella. Y posteriormente con mi compañera Marcela, a quien saludo. Marce, buenos días. Ya se las voy a Ah, Carol. presentar. Vamos a ir también revisando desde nuestra plataforma y desde la parte técnica cuál sería el manejo ya en la práctica de este documento. Entonces, Marce, no te vemos. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Hola, Carol, buenos días. Gracias, buenos días a todos. Bueno, Marce, gracias por acompañarnos. Como le decía Adriana, pues Marcela forma parte también de nuestro equipo, de nuestros ingenieros líderes de los proyectos de integración de documentos soporte, junto con Juan Carlos. Y Juan Carlos, pues por fuerza mayor no nos acompañó, pero Marcela, que es igual de experta en el tema, nos va a estar apoyando en esta pequeña reunión, en esta charla. Entonces vamos a dar inicio. Ya se inició también la grabación para que ustedes puedan de pronto más adelante compartirla o volver a verla. Entonces vamos a dar inicio. Yo voy a, si me permites, Adriana, yo voy a compartir pantalla y por favor ustedes, perdón, aquí para que ustedes me confirmen cuando ya la estén viendo. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla azul? Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Entonces, desde la norma, oficialmente, este documento se llama Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a Sujetos No Obligados a Expedir Factura de Venta o Documento Equivalente. Nosotros lo conocemos más como Documento Soporte de Gastos o Documento Soporte no obligados, pero su nombre realmente es este. Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a Sujetos No Obligados a Expedir Factura de Venta o Documento Equivalente. Inicialmente había venido siendo regulado desde la Ley de Financiamiento, posterior en la Resolución 0042 y finalmente la DIAN a través de la Resolución 00167 del 30 de diciembre, pues lo reguló y hizo como público toda la parte del anexo técnico de cómo debe funcionar este documento soporte y tenía unas fechas iniciales. Posteriormente, saca la Resolución 000488 del 29 de abril de este año, donde ya dice cuál es la fecha máxima de obligatoriedad para adoptar este documento. En ese orden de ideas nos basamos en esta última resolución para fechas, para efectos de todos los calendarios, y en la resolución 167 para todo el tema de cómo va a funcionar y de cómo es ese anexo técnico. Entonces empezamos hablando de esta resolución 000488, emitida por la DIAN el 29 de abril de este año, por la que modifica el artículo 6 de la resolución 167. Recuerden, les decía, esa 167, que es la de diciembre, traía un calendario y la 488 modificó ese calendario, dándole una extensión básicamente para empezar a adoptar este documento a partir del 1 de agosto. ¿Por qué se dio como un aplazamiento, una extensión a ese plazo inicial? Porque la DIAN no tenía, digamos que contemplada toda la definición de la nota de ajuste de este documento soporte en adquisiciones. Inicialmente venía regulado el documento como tal,
pero no estaba estipulada cómo iba a ser el manejo de los errores, de las anulaciones, de cuando se equivocaran al generar este documento. Entonces tuvieron que aplazar un poquito, aplazar hasta agosto, para ya poder tener totalmente, digamos que, regulado el tema, no solo del documento soporte en adquisiciones en sí, sino también de su respectiva nota de ajuste. Esto entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Y vamos a entrar de una vez en materia hablando de qué es, para hacer un repaso, esto es un recorderis porque yo sé que ya todos tenemos conocimiento y ya todos sabemos, hemos venido hablando desde hace casi un año de este documento, pero vamos a hacer un repaso de qué es este documento y para qué sirve este documento. Entonces, inicialmente en la resolución 167 la DIAN nos indica qué es y nos dice que puede ser un documento físico o un documento electrónico, pero eso tiene una condicional para cuándo, cuál es la excepción de cuándo puede ser físico, porque la regla general es que va a ser un documento electrónico. ¿Listo? ¿Para qué sirve ese documento? Ese documento, nuevo documento que entra a ser parte del ecosistema digital de la DIAN, así como la factura electrónica, como la nómina electrónica, así este documento soporte en adquisiciones entra a ser parte de ese ecosistema. Y es un documento que es el único que se va a constituir como soporte de los costos y deducciones en los impuestos para las empresas o para las personas que le compren un bien o un servicio a un proveedor que no está obligado a emitir factura de venta o documento equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de la factura electrónica, que quien emite, quien tiene la responsabilidad de emitir el documento de factura electrónica es el que vende, a diferencia de esa dinámica, en el documento soporte en adquisiciones el obligado a emitir el documento es el que compra. ¿Listo? Para que lo tengan supremamente claro. Yo le compro un bien o un servicio a un sujeto no obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. En ese momento es mi obligación generar el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente de manera electrónica, tal cual como lo indica la resolución 167 y lo corrobora la resolución 488. ¿Esto a partir de cuándo? A partir del 1 de agosto. ¿Qué pasa si yo no lo hago? No le van a cerrar el establecimiento, no le van a multar, más bien es como un castigo, así como funciona la nómina electrónica, es un castigo. Si usted no cumple con la generación de este documento cuando adquiere un bien o un servicio con este tipo de proveedores no obligados, entonces usted no va a poder deducirse de sus impuestos, de sus declaraciones de renta, esos costos y esos gastos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de poder generar este documento. ¿Qué pasaba o qué pasa normalmente? Si yo contrato el servicio de un pintor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un pintor para que me pinte las paredes de la oficina. Entonces ese pintor es un sujeto no obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Qué me entrega ese pintor? Puede ser una cuenta de cobro, ¿cierto? Y nosotros con eso le pagamos. Pues a partir de esta resolución, ese pintor, que es un sujeto no obligado a expedir factura de venta o documento equivalente, presta ese servicio y yo, empresa, que lo contraté para que me prestara ese servicio, para que pintara las paredes de mi oficina, soy la obligada a generar el documento soporte de gastos, el documento soporte en adquisiciones. Yo soy la obligada, no él que me está prestando el servicio, yo que le estoy comprando ese servicio a ese tipo de proveedores no obligados a facturar, ¿vale? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues yo debo generar el documento soporte en adquisiciones, tal cual como lo indica la resolución, transmitírselo a la DIAN lo valida, nosotros conservamos ese documento para cuando la DIAN lo requiera y de esa manera ustedes ya puedan deducirse esos costos y esos gastos en sus impuestos. Básicamente es eso. Les hablaba yo hace un momento de las notas de ajuste. Había un vacío en la norma, en la anterior, y es que no existía la nota de ajuste. Entonces, ¿qué pasaba si alguien se equivocaba o quería anular un documento soporte de gastos? Entonces, no había la manera, pero ahora ya la hay. Y en el artículo 9 de la resolución ya se habla de cómo es el manejo de esas notas de ajuste
y las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta documento equivalente se constituye en el único medio por el que se pueden realizar anulaciones o correcciones a este documento. De ninguna otra manera lo podemos hacer, únicamente a través de esa nota de ajuste. ¿Listo? ¿Y cuáles son las condiciones o las características de esa nota de ajuste? Esa nota de ajuste la usan cuando vayan a anular o cuando vayan a corregir cualquier error, cualquier equivocación, cualquier cosa que necesiten cambiar o anular en el documento soporte en adquisiciones. ¿Qué pasa? Cuando ustedes anulan o corrijan un documento con una nota, ese número del documento ya no puede ser utilizado nuevamente. ¿Listo? Y también importante que tengan en cuenta que no podrán ser utilizadas las notas de ajuste para realizar ajuste entre ellas. Sin una nota con otra nota, pues no. ¿Listo? Importante. Entonces ya hablamos. ¿Qué es ese documento soporte? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? ¿Quiénes están obligados? Están obligados todos los que son facturadores electrónicos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a mirar el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el artículo 2 de la resolución 167 nos dice cómo debe ser esta generación y nos dice que deben transmitirse de forma electrónica. Esos documentos que cuando la DIAN se refiere a que deben transmitirse, generarse y transmitirse de forma electrónica, no hace referencia a un correo electrónico, no, hace referencia a unos archivos, a unos formatos XML que se construyen. Entonces, cuando ustedes a través de su proveedor de PIA generan ese documento, esa información llega a Safety, Safety construye el XML, Safety como proveedor tecnológico, construye ese XML, lo firma electrónicamente, se lo transmite a la DIAN lo valida, da una respuesta y debe conservarse esa respuesta, ¿vale? Eso es generarlo de forma electrónica. Como le dije, ¿quién debe hacerlo? El facturador electrónico, quien está comprando el servicio a ese proveedor que no está obligado a facturar el bien o el servicio. ¿Y cómo lo pueden hacer? Hay dos maneras. La norma dice, mire, usted lo puede hacer por cada una de las operaciones en las que adquiera bienes o servicios a ese tipo de proveedores. Entonces, le compró al pintor ese servicio, perdón, de pintar las paredes de la oficina e inmediatamente le generó ante la DIAN ese documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a expedir factura de venta documento equivalente. Número 1. Número 2. Lo puede hacer acumulado semanalmente, pero ahí es un poquito más complejo, un poquito más de trabajo, porque debe hacerlo por proveedor. No es que haga todas las de esta semana masivamente y las envíe, no. Deberá hacerlo siquiera acumulado por semana por cada uno de los proveedores a los que le haya adquirido el bien o el servicio. ¿Qué sucede? En las diferentes reuniones que tenemos con la DIAN, nos han hecho mucho énfasis en que tratemos siempre de que se maneje el primer escenario, el escenario 2.1, que es que en el momento en el que ustedes hagan esa compra de ese bien o servicio a ese tipo de proveedores no obligados, pues en ese momento realicen la transmisión del documento soporte de adquisiciones, no de manera acumulada, pero es lo que está en la norma. Nosotros desde Safety también hemos parametrizado todo para que se pueda hacer por cada una de las operaciones en las que se adquieran bienes o servicios a este tipo de proveedores. ¿Qué es importante tener en cuenta? Al principio, cuando empezamos, hablamos de que puede ser físico o electrónico. Yo les decía que eso está condicionado a algo muy especial. Y es que, ¿quiénes lo pueden hacer físico ese documento? Solamente los que no son facturadores electrónicos. Si yo no soy facturador electrónico, pero yo quiero voluntariamente o yo necesito generar documentos, soporte en adquisiciones efectuadas a no obligadas a expedir factura de venta documento equivalente, yo lo puedo hacer de manera física y lo conservo para cuando la DIAN lo requiera. ¿Qué quiere decir hacerlo de manera física? En un talonario, en un Excel, en un Word, donde necesariamente lo que debe tener es la resolución de ese tipo de documento.
pero pues al no tener que transmitirlo electrónicamente quiere decir que no tiene que generarle el XML, que no tiene que firmarlo electrónicamente, que no tiene que transmitirlo, que no tiene que conservarlo en la nube ni en ningún lado, sino físico, ¿vale? Únicamente, ¿quiénes pueden hacer eso? Los que no son facturadores electrónicos, que son una minoría realmente en este momento. La DIAN también hace énfasis en que va a disponer en algún momento de la solución gratuita dentro de su solución de factura electrónica, va a tener la opción para generar también este documento para los no obligados, pero con estas condiciones. ¿Listo? Entonces, este slide que ustedes están viendo en este momento es ya de la resolución, el artículo 6 de la resolución 488 que, digamos que modifica la 167 únicamente en ese artículo. ¿Qué fue lo que cambió? Yo les decía hace un momento, la fecha de obligatoriedad. Y como ustedes pueden ver acá, dice que a más tardar el 1 de agosto de 2022 deben ya adoptar o implementar la generación y la transmisión en forma electrónica del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura, venta o documento equivalente. Estamos prácticamente a mitad de julio, quiere decir que tenemos pues medio mes para ir haciendo cualquier ajuste que se requiera. Eso era lo que yo les quería contar, pues de acuerdo a en qué estamos en este momento, a cómo está la posición de la DIAN. Ahí, digamos que en los últimos días hemos escuchado o hemos recibido muchas inquietudes de parte de las empresas y las personas que nos dicen, ven, lo van a aplazar. Hemos escuchado que lo van a aplazar. Realmente a hoy, 13 de julio, no existe ningún proyecto de resolución para aplazarlo. No nos ha sido comunicado nada, nosotros como proveedor tecnológico, ni la DIAN ha comunicado nada tampoco al público. Entonces, si hablamos hoy, la resolución sigue en firme con fecha de obligatoriedad 1 de agosto de 2022. Entonces, vayan consignando sus preguntas, las que les vayan surgiendo también acá en el chat, si lo desean. Y yo le voy a dar paso pues a mi compañera Marcela, la ingeniera Marcela, que nos va a hablar un poquito más desde otro punto de vista de este documento soporte. Marce, muchas gracias. Listo, Carol. A ti gracias por la información súper clara. Entonces, ahora yo les voy a contar como para también dejar un espacio para las preguntas, que deben ser muchas en esta sesión, cómo va a funcionar ese proceso muy parecido al de facturación electrónica que todos, pues los que estamos en esta sala, seguramente ya conocemos. Entonces, voy a compartir pantalla. Carol, porfa, tú me confirmas cuando... Ya la estamos viendo, ¿Sí? Marce. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, este gráfico de documento soporte y de proceso, a simple vista puede parecer como muy complejo y algo muy técnico, pero sí nos va a ayudar bastante como a mirar el proceso desde que se genera el documento soporte, pues desde PIA hasta cuando llega a la DIAN y ciertas cositas en el camino que van a cambiar con respecto a facturación electrónica para que también lo tengan claro. Entonces, como decía Carol, el proceso de documento soporte es muy parecido pues, electrónicamente a todo lo que ya hemos venido haciendo, tanto con facturación electrónica como nómina. Ustedes desde el ERP, desde el sistema contable que tiene, que está integrado con Safety, con su aliado PIA, generan el documento con el formato que Safety exige para poder transmitirlo a la DIAN. Este formato es un formato JSON que ya lo conocemos en gran medida porque asimismo funciona para facturación electrónica. Entonces, siempre se va a transmitir la información inicialmente a los microservicios de Safety. Nosotros como proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN, ¿qué hacemos? Nosotros no modificamos la información, también para que lo tengan claro, nunca la hemos modificado, no modificamos esa información, lo único que hacemos es transformarla tal cual como nos llega, la transformamos a los formatos exigidos por la DIAN, que en este caso también será un XML VL. Entonces, esa información la transmitimos en el formato que la DIAN lo indica. La DIAN va a realizar sus validaciones. Aquí también es importante que ustedes tengan en cuenta. Safety realiza unas validaciones muy mínimas que corresponden básicamente al formato del JSON, no a la información
detallada que se encuentra en ese JSON, solo a la estructura. Si cumple con la estructura, entonces nosotros lo pasamos directamente a la DIAN y la DIAN es quien va a realizar las validaciones, es decir, si hay un rechazo es porque la DIAN está rechazando ese documento. Es importante también que lo tengan en cuenta. Muchas veces dicen, pero no pasa, pero safety, de pronto, no sé, ahí hay una validación adicional. No, nosotros todo lo vamos a transmitir tal cual a la DIAN y la DIAN es la que nos va a informar si ese documento de soporte cumple, si ese documento de soporte está dentro de las fechas indicadas, porque la DIAN va a hacer validación de fechas también, como nos decía Carol, cuando estamos acumulando de pronto las facturas que mi pintor, que no estaba obligado a facturarme electrónicamente, me realizó en una semana, la DIAN está validando que realmente esa agrupación de facturas correspondan a una semana, a la semana en la que estoy reportando mi documento soporte. Entonces, todas esas validaciones las va a realizar directamente la DIAN. Nosotros esperamos a la respuesta de la DIAN y mostraremos, pues, con un mensaje para que ustedes estén enterados si el documento de soporte fue válido por la DIAN o si hubo algún rechazo y el detalle de este rechazo para que ustedes puedan modificarlo. Así tal cual está funcionando en este momento también el proceso de facturación electrónica. ¿Por qué es más sencillo, entre comillas, este proceso de documento de soporte? Porque la DIAN no está exigiendo un proceso previo de habilitación. Listo, entonces esto que teníamos que solicitar un TC de ID en la plataforma de habilitación de la DIAN, enviar unos documentos de pruebas, confirmar que la DIAN, no sé, me habilitara para documento de soporte, esto no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque documento de soporte hace parte de los tipos de documentos de facturación, pues de facturación electrónica como tal. Y todos o la mayoría, pues creo que todos los que estamos acá en esta sesión ya somos facturadores electrónicos. Entonces la DIAN no va a habilitar o no va a obligar a que se haga un proceso de habilitación para emitir documentos soporte porque nosotros ya somos facturadores electrónicos, porque ya estamos habilitados ante la DIAN, ya estamos habilitados con nuestro proveedor tecnológico, entonces no es necesario hacer este paso. Básicamente, a partir del 1 de agosto, los que ya tengan, pues, en esa semana o ese mismo día, de pronto alguien ya les haya emitido una factura en papel porque no está obligado a facturar electrónicamente, a partir del 1 de agosto ya podrían emitir ese documento de soporte sin una habilitación previa ni nada más. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta para documento soporte? Y esto es algo que también nosotros como proveedores tecnológicos estamos muy atentos a lo que la DIAN indique, es la resolución. Para documento soporte se necesita una resolución de documento soporte electrónico, ¿vale? Como bien lo decía Carol al inicio, este modelo de documento soporte no es algo nuevo, no es algo que las empresas apenas conozcan, se ha venido manejando en papel, Se fue en el sonido, físico. no se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? ¿Me está escuchando? Sí, Marce, te escuchamos bien. Ah, listo. Carol, ¿tú me confirmas de pronto hasta qué punto se escuchó? No, yo te he escuchado todo el tiempo. Creo que es Ah, algo vale, puntual de esa persona. Aquí me vale, listo. confirman que sí te escuchan. Listo, gracias. Entonces les estaba comentando, algo importante que tenemos que tener en cuenta es la resolución del documento soporte. Listo, este documento ya lo conocemos como empresa, ya sabemos cómo funciona, lo hemos venido trabajando de manera física, también como lo comentaba Carol. Para este proceso electrónico se debe solicitar una resolución de documento soporte electrónico también. El proceso va a ser muy parecido al de facturación. Al inicio de facturación, una de las preguntas más recurrentes era, no, pero es que yo tengo una resolución que es la que he venido manejando en papel, ¿puedo seguir utilizando esa? Y pues básicamente no. Digamos, esa sería la resolución de papel que ustedes han venido trabajando física para documento soporte electrónico, que se debe comenzar a implementar a más tardar el 1 de agosto, también se debe solicitar una resolución electrónica, ¿vale? Específica para ese documento soporte, que es la que se va a utilizar en la transmisión de los documentos. Entonces, esto también para que lo tengan en cuenta. ¿Me sirve la que saqué el año pasado, la que saqué el año antepasado? No, se debe solicitar una nueva porque tiene que ser electrónica y la DIAN también va a disponibilizar
pues esta opción dentro de Muisca para que ustedes puedan optar por esta resolución de documento soporte. Entonces, dos temas importantes para que lo tengan en cuenta. Uno, no se necesita un proceso de habilitación previo, ¿vale? Para transmitir documento soporte, basta con que estés habilitado, que ya estés facturando o estés habilitado como un facturador electrónico, ¿no? También, pues, importante que si van a transmitir a través de Safety el documento soporte, pues estén habilitados con Safety como facturadores electrónicos. Eso es importante. Segundo, se necesita una resolución específica electrónica para documentos soporte. Tal cual como se solicita con facturación electrónica, así también se va a utilizar para documentos soporte. ¿Listo? Toda esta información, este sería el diagrama de flujo. Una vez la DIAN apruebe ese documento soporte nuevamente, se va a enviar una notificación a ese proveedor que no estaba obligado a facturar y que me emitió la factura en papel. Se tiene que enviar una notificación a través de correo electrónico. Eso también es importante que lo tengan claro. También es muy importante que ustedes como compradores de ese servicio, es importante que al momento de generar el documento soporte tengan muy claros los datos de esa persona que les vendió el servicio y que no está obligado a facturar, porque hay datos que son obligatorios según la DIAN. Entonces es importante que conozcan el NID, o bueno, si no tienen NID, pues la información como aparezca en el RUT, el nombre o la razón social de ese proveedor. Es importante que conozcan la dirección, porque es un campo obligatorio que la DIAN está exigiendo. Entonces, esos datos mínimos que ya conocemos, que nos solicita la DIAN para transmitir un documento, es importante que ustedes también lo conozcan de ese proveedor que no está obligado a facturar, porque son campos obligatorios que pues serán necesarios diligenciar para poder transmitir este documento soporte. Entonces, igual son mínimos, son cosas como dirección, no sé, nombre, razón social, la identificación pues de la persona y el correo electrónico. Entonces, esto también es importante. Adicional, y como para avanzar un poquito también en el tema, les voy a mostrar cómo va a lucir esta información dentro del portal de Safety, para que ustedes lo tengan claro. Todo se va a manejar en el mismo módulo de documentos enviados que ustedes ya conocen, ¿listo? En donde pueden ver las facturas electrónicas que han emitido, las notas crédito, las notas débito. Ahí mismo se va a poder visualizar la información de documento soporte, ya que nuevamente es como otro hijito de este gran mundo de facturación electrónica. Lo único es que vamos a contar en tipo de documento ya con todos los tipos de documentos pues, que conocemos a día de hoy. Entonces, factura de venta, nota crédito, nota débito, que es lo que en este momento ustedes visualizan en el ambiente de Safety. Adicional, a partir del 1 de agosto, pues se agregará el documento soporte y la nota de ajuste de documento soporte. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren ver los documentos soportes que han emitido, simplemente seleccionan ese tipo y aquí se les va a mostrar la información de ese documento soporte. Importante, aquí se cambian los roles también, como lo decía Carol. Nosotros estamos emitiendo el documento soporte, pero realmente somos los adquirientes, porque a nosotros nos emitieron una factura, una persona o un proveedor que no estaba obligado a facturar. Entonces, dentro de las opciones de búsquedas, nosotros vamos a ser ese adquiriente, así hayamos emitido ese documento soporte. ¿Listo? Lo emitimos nosotros, pero igual seguimos siendo unos adquirientes. Y el proveedor, pues será esa persona, esa empresa que no está obligada a facturar y que me emitió pues un documento en papel, una factura en papel y no electrónica. De resto, todo sigue o va a seguir funcionando tal cual como ustedes ya lo conocen. Se puede realizar la generación de un reporte en Excel y demás, dependiendo de los filtros que realicen. ¿Listo? Esa es la información de documento soporte, de pronto un poco más técnica. Como decía Carol, lo importante es a partir del 1 de agosto. No es que el 1 de agosto tengamos que emitir un documento soporte, no. Es pues si a partir del 1 de agosto algún proveedor nos emite un documento que no está obligado pues a generarlo electrónicamente y yo como empresa quiero deducirme, quiero recibir esos beneficios de deducción de impuestos y demás, entonces pues opto
por transmitir un documento soporte electrónico, pues para poder después deducirme o optar por estos beneficios. ¿Listo? Eso puede ser o el 1 de agosto o en septiembre o en octubre, en noviembre, cuando se presente el caso. Y también importante recordar, como decía Carol, no es que sea obligatorio. Si yo como empresa no deseo recibir ningún beneficio, no me interesa, pues simplemente no emito documentos soportes. Si en algún punto un proveedor no está obligado a facturar electrónicamente. Es si deseo recibir esos beneficios, entonces lo hago. Tengo la opción de hacerlo. Si no, pues no lo hago y la DIAN pues no me va a sancionar ni nada, pero pues no voy a recibir estos beneficios tributarios que sí son importantes y es lo que indica la DIAN en su anexo técnico. Pues digamos, esa sería la información de pronto técnica que se tiene sobre este documento e importante, ya que son como las preguntas más recurrentes sobre este tipo de documento. Carol, no sé si algún tema específico por tocar o de pronto podemos pasar a las preguntas. Marce, muchas gracias. Yo creo que sí, ya fuiste bastante clara con la información. Creería yo, entonces, Adriana, si te parece pasar a las preguntas, nos quedan 20 minutos, 22 minutos y ojalá pues podamos responderlas todas. Claro que sí. Aquí estoy revisando entonces las preguntas que nos han registrado en el chat. Algunas de ellas, pues ya Marcela nos dio respuesta en la explicación que nos estaba realizando. Sin embargo, voy a hacer pues un repaso y aclaramos pues las que estén ahí pendientes. Lady Restrepo consulta, ¿los que están inscritos en régimen simple deben implementar documentos soporte? Vale, entonces digamos que para la implementación del documento soporte no es tan importante tener en cuenta el régimen, sino más bien si quieren o no quieren, si desean hacer estos gastos, esos costos deducibles de sus impuestos y de sus declaraciones de renta. La norma es clara e indica que los obligados son los que facturan electrónicamente, pero también está la opción de que quien no está obligado a facturar electrónicamente, si requiere hacer este tipo de documento para poder reducir o deducirse de sus impuestos estos costos y estos gastos, lo puede hacer también y le da la alternativa que vimos, o por el gratuito de la DIAN o de manera física. Entonces, la pregunta más bien es si yo necesito o requiero que esos costos y esos gastos que yo les hago a mis proveedores no obligados a facturar sean deducibles de mis impuestos. Muy bien. Bueno, Jenny pregunta, ¿para el documento soporte se debe solicitar otra resolución de facturación? Esta era una de las preguntas que resolvía Marcela en la explicación, donde se aclara que sí, se debe solicitar una resolución de facturación de documento soporte electrónico y se debe, a nivel de SAC ya propiamente, se debe crear una fuente nueva, diferente a la que vienen utilizando, porque en ese caso deben empezar con un nuevo consecutivo esta nueva resolución. Deja vu nos consulta, en el caso de nosotros que venimos trabajando con un consecutivo de acuerdo a la solicitud de resolución, a partir del 1 de agosto seguimos trabajando con el consecutivo en que vamos o debemos solicitar una nueva resolución. Bueno, esta pregunta va relacionada con la anterior, donde se aclara que se debe solicitar una nueva resolución de documento soporte electrónico y iniciar un consecutivo nuevo con esta nueva resolución. De Indutex nos consultan, ¿cuándo se empiezan las pruebas de este documento en SAC? Bueno, como tal, digamos que proceso de pruebas no hay, porque ni siquiera pues la DIAN tiene un ambiente para pruebas, pero ya estamos finalizando el proceso de implementación y les estaremos compartiendo próximamente, estimamos que esta misma semana, la guía de implementación ya propiamente de SAC para que empiecen a parametrizar el proceso, la configuración de la fuente y toda la información que va relacionada con este tema para que esté pues listo y puedan iniciar a partir del 1 de agosto.
Lady Restrepo consulta, ¿cómo se hace para que implementen documentos de soporte electrónico en SAP? También por la respuesta anterior, estamos finalizando el proceso pues, de implementación y la guía que les entregaremos lo más detallada posible para que ustedes empiecen ya el proceso directamente desde el software. Erika Betancourt consulta, ¿qué información se diligenciará a los proveedores en SAP? Es decir, como los clientes que se deben diligenciar código postal, actividad económica, entre otros. En este caso, a nivel de SAP, sí hay que completar o parametrizar unos datos así similar a lo que se maneja en facturación electrónica, como es el correo electrónico, el código postal y otros datos directamente del proveedor que estarán consignados en la guía que les compartiremos para este proceso. Bueno, pregunta Luisa Palacio. ¿Cómo se manejaría el documento soporte en SAP? ¿Quedaría junto con la factura electrónica o el documento soporte y la FE serían separados? Hay que tener en cuenta que facturación electrónica y documento soporte son dos documentos diferentes, entonces, por ende, cada uno debe tener una fuente que los diferencie, que los distinga y que tenga su respectiva facturación. Entonces, también, pues, esto en Incluso la guía. para complementarte, Adriana, Sí. esa diferencia o esa independencia de esos servicios radica en la naturaleza misma de ellos, ¿no? Si una factura electrónica yo la emito desde mi módulo de facturación, pero un documento soporte viene más desde lo contable, ¿no? Porque es un gasto, es una compra que yo estoy haciendo. Entonces son totalmente independientes. Así es. Milena nos pregunta, ¿para la nota de ajuste también se debe solicitar resolución electrónica? Marce, ¿Me repiten la pregunta, porfa? Que se me para la entrecortó. nota de ajuste también Ah, necesitan súper. resolución. Súper, porque sí es otra de las preguntas que recibimos mucho. No, no es necesario. O sea, con la resolución que ustedes soliciten ante el MUISCA de documento soporte electrónico, con esa misma van a poder facturar documentos soportes y notas de ajuste. Lo que sí se debe tener en cuenta es obviamente que o sea, el consecutivo 1, si lo utilizo para documento soporte, pues no voy a utilizar el mismo consecutivo 1 para la nota de ajuste, ¿vale? Pero es con la misma resolución, no se tiene que sacar una parte. En ese caso, pues a nivel de software, nosotros sí recomendamos que haya una fuente diferente Ok. para las notas de ajuste, así como hay con factura electrónica una fuente para la factura y otra para la nota crédito o débito según el caso, con documento soporte sería similar, una fuente para el envío del documento y otra para cuando haya que generar una nota de ajuste. Sofía Ortiz pregunta, ¿a partir del 1 de agosto se deberán enviar todos los documentos soportes que tenga la empresa desde enero del 2022 o los que comiencen a realizar a partir de agosto? Vale, En entonces, bueno, dale, sí, Carol, Marci, continúa. gracias. Ok. Listo, pues como les contaba, la DIAN, una de las validaciones que está realizando es por fechas, ¿vale? Entonces, si yo digo que estoy transmitiendo un documento soporte para una factura que me emitieron el 1 de enero, pero la voy a emitir el 1 de agosto, la DIAN va a rechazar ese documento porque no, pues, digamos, no se está generando en la misma semana que se está emitiendo. Entonces, bajo esta premisa, no se podrían acumular esos documentos del 1 de enero. Se supone que hasta el 1 de agosto ustedes pueden realizar su documento de soporte de manera manual. Pues digamos, eso es tal cual a nivel técnico, porque sabemos que la DIAN sí está haciendo este rechazo por fechas. O sea, que aplicaría para los documentos que empiecen a generarse a partir de la fecha Ah, estipulada, 1 de agosto. exacto, la respuesta corta sería sí, a partir del 1 de agosto, los que se generen. Listo. Sofía también nos pregunta, ¿el documento de soporte también tiene un plazo de 10 días para el envío como factura electrónica? Entonces, sí, pero no de 10 días. Entonces, como les comentábamos, la DIAN está haciendo estas validaciones a nivel semanal. ¿Listo? Lo ideal es que si en la semana, digamos, el 1 de agosto justo va a comenzar un lunes,
Entonces, todo lo que de ese lunes a ese viernes me emitan, digamos, yo lo voy a poder transmitir electrónicamente esa semana, ¿vale? Probablemente si yo el 10 de agosto voy a emitir un documento soporte de una factura que me emitieron de forma manual y tiene fecha del 2, la DIAN lo va a rechazar porque la DIAN está mirando que ese documento que estoy reportando electrónicamente esté dentro de esa semana en la que estoy realizando la emisión. Entonces, en teoría, no sería ni siquiera 10 días, serían 7 días, lo de la semana. Listo. Diana Quiroz pregunta, ¿para las compras del exterior también se les hace documento soporte? Aquí es importante, porque eso siempre lo han preguntado también, y la respuesta es la misma que les di al inicio. Si ustedes necesitan o quieren o requieren deducirse esos costos y gastos en sus impuestos, en sus declaraciones de renta, deben hacerlo, teniendo la claridad de que los países diferentes a Colombia no están obligados a adoptar la normatividad colombiana, ¿vale? Pero ustedes, como empresa colombiana, como empresa que adquiere el servicio para Colombia, alguna de las ciudades de Colombia, puede hacerlo, puede generar el documento siempre y cuando lo necesite para hacer sus deducciones. Ok. Federico Ramírez, consulta, ¿en el sistema SAC hay alguna actualización para montar el documento soporte? Como tal actualización, no, es hacer la configuración pues, de los diferentes procesos o eventos para cumplir pues, con los requisitos del envío. En la guía que les entregaremos, les especificaremos detenidamente cuáles son esos pasos que se deben seguir para generar este envío. Milena nos pregunta si tiene algún costo adicional para transmitirlo por medio de Safety. Sí, esta pregunta es importante y yo creo que muchos tienen duda en cuanto a esto y es, digamos, la implementación del documento soporte como tal no tiene un valor adicional de implementación, pero sí entrará a consumir del paquete de documentos electrónicos que tengan las empresas. Así como ustedes tienen una bolsa de documentos para facturación electrónica, notas crédito, notas débito, de esa bolsita se entrará a consumir los documentos, soportes que se generen y las notas de ajuste que se aplican. Entonces van todos a ser consumidos desde el mismo paquete, pero no tiene un costo de implementación adicional para las empresas que ya vengan facturando electrónicamente. Puede darse el caso de empresas que no estén facturando actualmente con Safety y que requieran manejar el documento soporte. En ese caso, si es primera vez, sí se deberá hacer el proceso pues, de implementación. Primero el tema comercial y luego ya se pasa a la fase de implementación. Joana Benítez pregunta, desde el SAC, ¿cómo haría el proceso del envío del documento soporte después de tener la resolución? Entonces, esto se los explicaremos en la guía que les entregaremos con el proceso de implementación. Como les decía pues hace un ratico, estimamos que finalizando esta semana estemos ya compartiendo por la información para que empiecen a trabajar este tema desde el software. Soluciones Contables preguntan sobre el precio de implementación. Bueno, esta pregunta va pues con la que respondí hace un momento. No tiene costo de implementación para las empresas que ya vengan facturando electrónicamente. Simplemente se descontarán de la bolsa de documentos electrónicos los documentos que se envíen ya por este nuevo concepto. Andrea pregunta, ¿se debe hacer documento soporte a las prestaciones de servicio? Ejemplo, asesoría contable que solo genera cuenta de cobro. O otra serie de intereses por préstamos también de cuenta de cobro. En esos casos aplicaría documento soporte. La respuesta sigue siendo la misma, Adriana. Si ustedes necesitan que esos costos y esos gastos sean deducibles, deben generar el documento. Si no lo hacen, independientemente de la naturaleza de ese gasto, pues no van a poder deducírselo de sus declaraciones de renta ni de sus impuestos. Ok. Luisa Palacio,
La empresa como proveedora que sí está obligada a enviar documento electrónico y solicita el documento soporte, ¿sería como una prefactura o qué datos como tal son los que requieren en el documento soporte? Bueno, no sé, Marce, pero yo no entendí la pregunta. No sé si Marce sí nos Sí, no, podría yo repetir. también no pude organizarla en mi mente. ¿No la repite, por favor? Sí, no. Sí. La empresa como proveedora que sí está obligada a enviar el documento y solicita el documento soporte, ¿sería como una prefactura o qué datos como tal son los que requiere el documento soporte? De pronto yo Bueno, creo no sé, que la Adriana, si persona tú que le das nos hace la alguna pregunta, interpretación, porque yo no he podido. yo creo que de pronto la persona que nos hace la pregunta está confundida. A ver, hay que tener en cuenta que el documento soporte lo genera quien recibe el servicio. O sea, el servicio me lo está prestando alguien que no está obligado a facturar, pero soy yo la que recibo el servicio, la que debo causar el documento soporte. De pronto pienso que hay un tema de interpretación con este tema por parte de la persona que nos hace la consulta. Si nos puede ampliar pues como la información o aclarar, nos escribe en el chat y volvemos a leerla al final. Azucena López nos pregunta, ¿el gasto mensual de depreciación también requiere documento soporte? Lo mismo, para que todos ustedes tengan siempre presente esto. Cuando duden si por esta compra de este bien o servicio que yo estoy adquiriendo con un proveedor no obligado a expedir facturamiento de documento equivalente, y ustedes duden si tienen que hacer o no este documento electrónico y transmitirlo a la DIAN, piensen lo siguiente. Si es necesario, si ustedes necesitan deducirse ese costo y ese gasto en sus impuestos, en sus declaraciones de renta, hagan el documento. Si no, no es necesario, no es obligación. Pasa lo mismo, Adriana, perdóname para complementar, pasa lo mismo que con esos gastos que se conocen como gastos hormiga, ¿no? Que un taxi, un almuerzo, los viáticos de los empleados. Entonces dicen, no, eso es un gasto hormiga, esos son muchos los que tenemos al mes. Entonces, ¿los tenemos que generar como con un documento soporte en adquisiciones a no obligados? La respuesta es la misma, sí. Si los necesitan para que sean deducibles, sí lo deben hacer. Gracias, Carol. Helen Johanna pregunta, ¿es posible hacer un solo documento soporte que sume los varios que se tengan en el mes? Por ejemplo, los gastos de caja menor. Bueno, hablábamos de que existen dos opciones normadas por la DIAN, es decir, es una o es la otra, pero no pueden ser más. Y la primera es que cada vez que ustedes compren un bien o un servicio a ese tipo de proveedor, generen el documento electrónico. Y la segunda es que ustedes lo puedan hacer acumulado semanalmente, únicamente semanal, no mensual, no quincenal, semanalmente por proveedor, por cada proveedor. Entonces no es que yo tome todas las de la semana y las haga en un solo documento, sino que yo debo tomar todas las de la semana, de las compras que le hice al pintor, de las compras que le hice al del restaurante, de las compras que le hice a la empresa de taxis, por proveedor. Es la única manera en la que se pueden acumular, semanal por cada uno de los proveedores. Vuelvo y repito, desde la DIAN siempre hemos recibido la sugerencia de no hacerlo así porque puede generar, digamos, más reprocesos, sino que sea transparente y en el momento en el que ustedes adquieren ese bien o servicio, pues hagan ese documento. Bueno, Sofía Ortiz nos escribe que nos saltamos la pregunta. Revisando el chat, veo que la pregunta que nos realizó fue respondida. La pregunta que nos hacía era si a partir del 1 de agosto deberán ser enviados todos los documentos soportes que tenga la empresa desde enero de 2022, a lo cual respondimos que se debe generar documento soporte a partir de los eventos que se presenten en el 1 de agosto. En este caso no tiene que hacer todos los documentos pues desde enero. Y también no es que tengan que el 1 de agosto empezar a hacer ya sí o sí. No, es que a partir de esa fecha, cuando requieran utilizar este tipo de compras y gastos para que sean deducibles, pues la manera de soportarlo va a ser a través de este documento, ¿no? Ahí lo molestan, Pero será además si se queda por... No se va moviendo.
En ese caso, Carol, sería, o sea, a partir de los servicios que se presten a partir de ese momento, ¿cierto? O sea, si yo recibí un Es servicio correcto. en julio, ese servicio no está obligado a ser reportado mediante un documento soporte. No, todo es como empezar de cero a partir del 1 de agosto. Listo. Continúo. Liliana nos consulta, la generación del documento soporte debe hacerse el mismo mes en que se ocasionó el gasto o puede hacerse al mes siguiente. Bueno, ahí sí le dejo la palabra a Marce para que ella nos complemente esa respuesta y ya yo les voy a contar también otro poquito. Exacto. Digamos, como que volvemos a los dos casos, a los dos escenarios. Lo importante es emitir el documento soporte en la semana en la que yo recibí el servicio o me facturaron, ¿vale? Porque uno de los datos que se va a solicitar para el documento soporte es listo, esto que tú estás aquí soportando en este documento, ¿cuándo lo recibiste? Entonces uno tiene que poner la fecha. La validación que a día de hoy está haciendo la DIAN es que si no corresponde a la semana en la que tú vas a enviar el documento soporte, te va a generar un rechazo. Entonces, si entendí bien la pregunta es si no sé, si en agosto recibo un servicio de una persona que no está obligada a facturar, ¿puedo reportar generar ese documento de soporte en septiembre? Pues seguramente la DIAN te lo rechazará por fecha. La idea es la misma semana transmitir ese documento de soporte de esa factura. O sea, hay un tiempo estipulado por la DIAN, así como lo hay con la facturación electrónica, que digamos hablamos de los 7 días hace un ratico. En el documento de soporte también aplicaría al mismo tiempo. Hay algo estipulado por la DIAN que se deba pues manejar. La DIAN es un poco ambigua porque la DIAN dice deben reportarlo la misma semana. O sea, la DIAN no habla si te pasa, o sea, si a los 8 días o si a los 10. La DIAN habla como de la semana. Entonces, digamos, como para no pecar por no entender lo que la DIAN quiere decir, lo ideal es, si me lo emiten, si yo recibo algo de un proveedor que no está obligado a facturar el lunes, a más tardar el viernes, ¿no? Al más tardar el viernes generar el documento soporte. La DIAN habla de semanas, la misma semana. Y también a la ambigüedad a la que se refiere Marce es porque cuando una vez estemos ya en productivo, después del 1 de agosto, nos daremos cuenta qué pasa en la plataforma productiva de la DIAN cuando se reporten estos documentos de un mes a otro, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque aunque se indique que una semana, tal cual como la norma es clara y lo dice, lo pueden reportar acumulado de semana. No habla de día, de más días, no habla de mes, sino de semana. Uno entendería e interpretaría que ese es el plazo máximo, los de la semana. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Hay una ambigüedad, ¿por qué? Porque el IVA, por ejemplo, es bimestral. La declaración de renta es anual. Entonces, en teoría, si lo hacen dentro de esos periodos fiscales, estaría bien para poder deducírselo en su declaración de renta o para poder deducírselo en sus impuestos, que también es como se puede interpretar la norma, ¿vale? Yo los puedo generar a la DIAN semanalmente por proveedor o los puedo generar en el momento real de la compra, de la adquisición de ese bien o servicio, pero como yo los necesito para que sean descontables de mis declaraciones de renta, de mis impuestos, entonces yo también podría jugar con esos periodos, que esté siempre dentro del periodo en el que yo lo voy a justificar. Pero eso es una ambigüedad de la norma y eso solo lo sabremos cuando ya estemos en el ambiente productivo a partir del 1 de agosto, cuando una empresa lo haga así, a ver qué pasa, a ver si se lo rechaza o no. Entonces, ahí vamos a estar súper pendientes, pero si es solo por la resolución, debería ser semanalmente. Listo, Carol. Muchas gracias. Andrea pregunta, ¿se debe hacer documento soporte a las prestaciones de servicio? Ejemplo, asesoría contable que solo me genera cuenta de cobro o intereses por préstamos que también pues son con cuenta de cobro. Es correcto. Lo que hoy en día justificamos o soportamos nosotros internamente con una cuenta de cobro, si queremos que sea deducible ante la DIAN, vamos a tener que hacerlo a través del documento de soporte electrónico.
Bueno, John Jairo Castillo pregunta, ¿para contingencias del sistema SAC es posible hacer los documentos soporte desde el portal de Safety? Bueno, ahí Marcela y Adriana, no sé por qué los clientes PIA no tienen acceso a nuestro portal, ¿cierto? Todo lo Sí, a la manejan desde el electrónica, ERP. para el tema de factura electrónica, sí. Por ejemplo, se pueden hacer los reenvíos de los documentos Ah, o ok, facturas. Entonces, vale. Vale, Marce, en ese caso, como ellos sí tienen acceso a nuestro portal, podrían hacer una contingencia de documento soporte desde nuestro portal si no lo pueden hacer Listo. desde PIA. Listo, súper porque es un tema importante lo de la contingencia. Según el anexo técnico de la DIAN, no existe un modelo de contingencia para documentos soporte, ¿vale? O sea, la DIAN lo que dice es, listo, si, no sé, en este caso, si su proveedor que es PIA tiene algún inconveniente tecnológico, pues lo pueden enviar dentro de las 48 horas siguientes. O si, o sea, ni siquiera va a existir una resolución de contingencia para documentos soporte, es a lo que quiero llegar, como si está reglamentada para facturación electrónica. Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta. Sobre ese aspecto, la DIAN está como muy relajada y dice, si hay algún inconveniente, ya sea por la DIAN, ya sea por PIA o ya sea por su proveedor tecnológico, pues espera 48 horas y lo vuelven a emitir. Así de sencillo. Ahora, con respecto ya a alguna implementación desde nuestra plataforma, nosotros en Safety a día de hoy no hemos desarrollado una solución manual, ¿vale? Para transmitir documentos soporte, como de pronto lo pueden hacer o se puede hacer para factura de venta, que si no me sirve, digamos, algún, no sé, proceso, entonces puedo entrar a la plataforma de Safety y emitir una factura de venta para documentos soporte. No hemos desarrollado esa solución eh, a día de hoy, ¿vale? Entonces no se podría. Si pueden ingresar, como lo decía Caro, pues digamos a la información y reenviar, cómo se puede reenviar la comunicación para una factura de venta, sí lo pueden hacer con documento de soporte también. Pero transmitir un documento de soporte desde nuestra plataforma, no se podría. ok, bueno, veo que nos han ingresado varias preguntas y el tiempo se nos está agotando, entonces solo vamos a responder las preguntas que nos hayan consignado hasta este momento, porque igual tenemos pues ya un tiempo programado y no nos daría pues para continuar. Nicolás Tom pregunta, ¿los prestadores del bien o servicio deben estar registrados en el RUT para que el documento soporte que genera sea aceptado por la DIAN? Bueno, pues voy a responder la pregunta. En el anexo técnico, no, la DIAN no especifica alguna, se me fue la paloma, pero algún requerimiento, Un pues, tipo de documento. exacto, no, o sea, sí, puede ser una persona natural o lo que sea que te genere la factura y tú lo puedes meter como un gasto o un documento de soporte. No tiene que estar inscrito necesariamente o tener RUT. Listo, Marcela, muchas gracias. Ferretería Industrial nos pregunta, ¿la guía para cuándo estaría disponible? La guía ya la estamos finalizando, pues estamos finiquitando algunos detalles del proceso. Estimamos que la estemos compartiendo más tardar pues el día viernes o sábado para que ustedes puedan empezar pues ya a partir de la próxima semana la implementación directamente desde el software. Isabel Román nos pregunta si se pueden solicitar varias resoluciones para causar con diferentes consecutivos. Sí, sí se puede, tal como funciona para factura de venta, que algunas empresas por cada sede piden una resolución distinta, también lo pueden realizar para documentos soporte, o sea, es tal cual el proceso. Entonces pueden, si lo desean, solicitar varias resoluciones para documentos soporte. Ferretería Industrial consulta, si ya tenía implementado documento de soporte con consecutivo, ¿puedo seguir con el consecutivo o solicitar la resolución de documento soporte desde uno? Ahí, como lo mencionábamos también, pues Eh, al inicio de las preguntas, se habla de que se debe solicitar una resolución de documento soporte electrónica que va a ser diferente a la que tengan actualmente y por ende iniciar desde uno para que tenga un nuevo consecutivo ya con esa resolución.
Sofía Ortiz consulta, para el tipo de gastos de cafetería y papelería, por ejemplo, copias locales informales, y si la persona natural no tiene RUT, entraría como documento soporte y se pueden acumular varios gastos hormigas y hacerlo en un mismo documento. Bueno, ya nuevamente lo habíamos respondido. Si se pueden acumular esos gastos, pues conocidos como hormiga, sí lo pueden hacer, pero recuerden que por proveedor. No puede ser que todos mis gastos hormiga yo los haga en un documento a diferentes proveedores, no. Debe ser por proveedor. Independientemente de si ese proveedor que no está obligado, que te está vendiendo un servicio o un producto, tiene RUT o simplemente la cédula, ese digamos que no es un factor que influya en si tú debes o no debes generar el documento. Verónica Arenas, para los obligados a no facturar, ¿no sería necesario hacer documento soporte? Bueno, entonces me imagino que se refiere a los no obligados a facturar electrónicamente. Para No los, sí, están, para los obligados a no facturar, no obligados a facturar. Sí. sí. Entonces ellos no están obligados, digamos, por defecto a generar este documento, pero como les mostré en la presentación, si voluntariamente lo desean hacer porque quieren deducirse esos costos y esos gastos en sus impuestos, lo pueden hacer y lo pueden seguir haciendo de manera física con la resolución que tengan hasta ahora, o lo pueden hacer también a través del servicio gratuito de la DIAN cuando en algún momento ellos lo tengan disponible, o con el proveedor, en este caso con PIA. Así ustedes no estén obligados, si lo quieren hacer voluntariamente, lo pueden hacer. Ana Arelis pregunta, bueno, esta pregunta va relacionada con una que nos hizo anteriormente, donde se habla de cuánto tiempo se tiene para hacer el registro y envío desde que se genera la compra. Ella dice que tenía entendido que eran 48 horas después de la compra. ¿Esto es verdad o no? No, en ningún momento se habla de horas en la resolución, ni en el anexo técnico. Sino dentro de la misma semana. Es correcto. Ferretería industrial. En la DIAN ya se puede solicitar resolución de documento soporte electrónico. Sí, Sí. ya lo pueden hacer. Verónica Arenas. Las personas jurídicas que no estén obligados a facturar jurídicamente, ¿no sería necesario hacer documento soporte? Lo mismo aplica la respuesta de hace un momento. No están obligadas, pero si quieren que los costos y gastos que le hacen a ese tipo de proveedor sea deducible, lo deben hacer. Es decir, esa es la única manera de soportar esos costos y gastos. Patricia nos consulta. En el caso que los gastos sean el último día del mes o si se debe ser, perdón, en el caso que los gastos sean el último día del mes, sí o sí debe ser dentro del mismo mes. De eso estábamos hablando, ¿no? Debería ser en la misma semana en la que se adquiere el bien o servicio, pero precisamente por todas esas ambigüedades que se presentan en esa interpretación, es que la misma DIAN y nosotros como proveedor tecnológico hacemos y vamos a hacer siempre la sugerencia de que se haga en el momento de la compra, en el momento de la adquisición de ese bien o servicio. Bueno, la pregunta que nos hace Daisy Flores la respondimos hace un momento con otra, donde dice, ¿puedo tener varias resoluciones de documentos soportes para tener separados los gastos de las compras? La respuesta es sí, pueden manejar varias fuentes y resoluciones de documentos soporte, así como se hace con la factura electrónica. Andrés nos pregunta, ¿para el manejo de costos y gastos de ganadería tiene el mismo tratamiento del documento soporte o tienen alguna excepción? No hay excepciones. Listo. Y ya con esta pregunta finalizo, que es la que nos hace Brío, pues hasta ese momento fue cuando dije que responderíamos las que habíamos recibido porque ya se nos agotó el tiempo. Brío nos pregunta, ¿los gastos y el IVA que nos cobran los bancos se debe realizar un documento soporte y cómo se realizaría? ¿Cómo se realizará? Vale, funciona igual, ¿no? Si ustedes van a deducirse esos costos y gastos en sus impuestos, en sus declaraciones de renta, también deben generar ese documento soporte a esa entidad financiera.
Y acá es importante que tengan en cuenta que esto solamente va a pasar por algunos meses, porque a partir de 2023, todos esos documentos que no entran dentro de factura electrónica o documento equivalente van a empezar a migrar, ¿no? El caso de las entidades bancarias y las entidades financieras. Entonces, podemos decir que 2023 ya todos esos servicios y esos productos que se adquieren con entidades financieras y bancarias van a migrar también a factura electrónica. Muy bien, Carol. Voy a responder esta última que me parece importante responderla y que puede aplicar pues para todos los asistentes al webinar. Verónica Arenas consulta, ¿todos los consecutivos del documento soporte deben transmitirse a la DIAN? Eso es cierto, sí, todos pues pasa como las facturas electrónicas, ¿cierto, Carol? Pues todos los documentos que se generen deben ser enviados electrónicamente para que puedan quedar registrados en la plataforma. Es correcto, es correcto. Y a partir del 1 de agosto, ¿no? Digamos, como para hacer la salvedad que lo de antes, como lo indicábamos, pues como se viene manejando, a partir del 1 de agosto tiene que ser electrónico. Exacto, todos los documentos de soporte que se generen a partir del 1 de agosto deben transmitirse electrónicamente. Listo, ya con esto finalizamos. Pues agradecerle a todos los asistentes al evento por la participación. Todas las preguntas realizadas fueron pues bastante importantes y que son de uso general, entonces esperamos haber resuelto todas las inquietudes que se presentaron y agradecerle especialmente a Safety por el acompañamiento pues y por esta presentación que nos realizaron. Esperamos nos acompañen próximamente en un nuevo tema pues de estos que surjan por la DIAN, que son pues cada vez más variantes. Entonces, muchas gracias y feliz día para todos. Gracias, feliz día para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.